datos. Bueno, Miguel Bogiano, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, en principio, bueno, desde ya muchísimas gracias por haber aceptado esta conversación en un día y en un momento donde hay que ser realmente muy firme en las convicciones y también diría hasta un tantillo atrevido para plantearse preguntas al respecto de estas detenciones, ¿no? En un momento peculiar, con debate tema jubilados, un debate tema de distintas reformas, y aparece este escenario provocado por el doctor, por el juez Bonadío. Quería que nos cuente, nos explicite un poco la posición que usted venía volcando en las redes al respecto de este tema. Bueno, mi posición en las redes es una posición de ciudadano, vamos a decir, o de lego, porque mi conocimiento legal es muy bajo. Ujú. Pero lo que yo quería compartir era justamente que sorprende y uno se pregunta si empieza a haber algo de revanchismo político o si realmente había necesidad eh, por riesgos de o interferencias en la investigación o de fuga, ¿no? Que creo que son Ujú. principalmente los argumentos de la prisión preventiva. La Sí, sí. respuesta yo no la tengo, pero bueno, me parece que como ciudadano no es que sea fan de Lía ni de Zanini, pero me parece que deben tener su proceso, ¿no? Sí, a ver, yo voy a plantearlo de esta manera. Lamentablemente, hace unos minutos en una de nuestras páginas, un abogado de aquí de Mar del Plata decía y se preguntaba, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto si la Cámara lo revoca, por ejemplo? ¿Cuál será el estado en que quedará una sociedad que en este momento está celebrando por todo lo alto estas detenciones? Porque hay en la sociedad una necesidad de un espíritu de decir, bueno, alguna vez el que las hace las paga, ¿no? El asunto es que el que las hace las paga tiene que ser conforme a derecho, y la carnadura del sistema de derecho pasa mucho por lo que usted está señalando, más allá de que lo señale, usted es economista, más allá de que lo señale como ciudadano del común, ¿no? Sí, creo exactamente lo mismo. Bueno, me parece que la respuesta técnica habría que buscarla más en un especialista. Insisto, yo no lo soy. Lo que volqué en la cuenta mía de Twitter es simplemente una intuición de ciudadano que, bueno, quiere justicia, pero tampoco, vamos a decir, abusos, ¿no? O cosas que huelen a interferencia o cierta conveniencia política, ¿no? Bueno, nunca hemos conversado de esto porque justamente su expertise es otro, pero yo cuando hablo de estas cosas siempre digo que el animal político de olfato más fino al respecto de lo que ocurre en la sociedad y en la política, son los jueces, federales de Comodoro Pi en particular, ¿no? Y bueno, Me es. pregunto también, porque yo no conozco a los entretelones, pero me pregunto también si muchos de los jueces no están actuando para evitar que actúen en contra de ellos. Entonces ahí ya empezamos en un juego más complejo, ¿no? Porque si ellos tienen cosas que tapar, quizás se ponen a buscar a gente ahora para querer este, actuar con diligencia para evitar ser investigados ellos. Pero, Ujú. de vuelta, no voy a hacer ni un nombre porque casi que ni los sé a los nombres. Los únicos jueces que conozco son los que aparecen en los diarios y creo que no puedo nombrar más de 5. Realmente Ujú. no es mi mundo. Claro. Bueno, ya que lo tengo y aprovechando y hablando de su mundo, ¿qué lectura está haciendo de lo que está aconteciendo con la economía hacia 2018, donde, bueno, hay muchos interrogantes por el tema de la proyección de la inflación prevista por el Banco Central, donde, bueno, además hay una reforma muy discutida que ha puesto o ha colocado por primera vez a todo un conjunto de medios y gente que trabaja y opina en medios en una posición crítica frente al gobierno de Macri por el tema jubilatorio? Bueno, la situación es la siguiente. Argentina sigue funcionando básicamente porque nos están prestando en grandes cantidades. Mm. Cuando digo grandes cantidades, tenemos que pensar en que este año Argentina aumentó su deuda total neta en dólares más o menos en 40.000 millones y que para el año que viene tenemos que hacer un aumento de 30.000 millones. Digo aumento porque se va a colocar más deuda, pero que va a ser para repagar deuda vieja. Ujú. Pero en el neto vamos a subir 30.000 millones, aproximadamente, ¿no? Son números con la brocha gorda. Ujú. Ahora, lo que está pasando acá es que esto también funciona como en una casa. Mientras a uno le sigan prestando y uno no hace los deberes bien
ni trata de ajustar en donde tiene que ajustar. Si yo tengo un problema con la tarjeta de crédito, pero el banco me sigue dando cada vez más línea, más línea, más línea, bueno, yo no tengo necesidad de decir, bueno, cortemos este gasto, cortemos aquel gasto. Y está pasando algo similar, y fíjese que Macri ya ha hecho varios intentos de conseguir inversiones. Hubo el año pasado toda esa puesta en escena del Centro Cultural Kirchner que no trajo inversiones. Ahora estuvo visitando Estados Unidos, no hay inversiones directas importantes, ahora quiere probarlo en Rusia. Y la realidad es que el mundo tiene muchos lugares para elegir. Y Argentina no es atractivo. Entonces, ¿por qué no es atractivo? Bueno, porque tenemos impuestos altos, porque el déficit fiscal es grave. ¿Y el déficit fiscal qué termina significando? Bueno, termina significando que como el Estado gasta más de lo que recauda, se pone en una situación en la cual se vuelve muy vulnerable. Y hablaba usted recién del Banco Central y la dificultad para paliar la inflación. Bueno, parte de esa dificultad viene por el lado de que el Tesoro sigue gastando a gran velocidad. El mecanismo es muy simple para que la gente lo entienda. El Tesoro es el gobierno central, necesita gastar y no tiene. Y lo que no quiere hacer es, como hacía en el gobierno anterior, pedirle al Banco Central que imprima, porque eso genera inflación. Entonces usa otro mecanismo, dice, yo me voy a endeudar afuera, y trae los dólares. Pero como a la gente no le puede pagar con dólares, dice, ¿qué hago con estos dólares? Se los tengo que vender a alguien. Si lo vendo en el mercado, mando el dólar a 15, porque es una montaña de dólares. Entonces le digo al Banco Central, ¿no me compras estos dólares que tomé prestado, que son un montón? El Banco Central le dice, bueno, dale, yo imprimo los pesos y te doy los dólares. Entonces por eso esos dólares entran al central y crecen las reservas del central. Por las reservas del central, todo el crecimiento es por endeudamiento externo. Ahora ahí no termina la historia, porque el Banco Central tiene que salir a atrapar todos esos pesos que emitió, absorberlos a través del EVAX. Entonces hay dos endeudamientos. El primero es del Tesoro, que se endeuda en dólares afuera. Después le da esos dólares al central, y el central le da los pesos al Tesoro. Y después el central dice, tengo que salir a atrapar esos pesos para que no generen inflación. Entonces es un doble endeudamiento que se le hace cada vez más costoso, porque hoy tenemos que estar pagando, el Banco Central, ¿no? Tasas de interés en la zona del 28%, bueno, eso no es gratis porque va armando una bola que a esa tasa crece a una velocidad muy grande. Ahora, entonces, sí. Sí, pregunto, yo trato, así como usted no conoce más de 5 jueces, yo no soy economista, soy periodista, sigo la información, tampoco podría decir soy periodista especializado en cuestiones económicas, la verdad que no. Soy un periodista generalista que lleva un programa de radio a la mañana y que trata de tener o llevar adelante la mejor información. Yo todos los días veo que hay algunas áreas donde, digamos, estoy hablando de las inversiones en energía no convencional, por ejemplo. Estamos hablando de, sí, es inversión directa del Estado, se están batiendo récords de entrega de asfalto. Y hay por lo menos una serie que todos respetan, bastante consecutiva, que la lleva el estudio de Ferreres, que está hablando de un crecimiento sostenido de la actividad industrial. Nada de eso es suficiente. Cuando se dice no llegan inversiones, ¿qué nivel de volumen de inversiones tendría que llegar para que en la lectura que usted hace se diga llegan inversiones? El problema es el siguiente, que hay que también saber interpretar qué son esos récords de asfalto. Esos récords de asfalto es el Estado gastando, es el Estado haciendo una enorme inversión en obra pública, que a decir verdad, la Argentina tiene una deuda de al menos 2 décadas de infraestructura que no hay, que no ha habido. Es decir que, no voy a decir que es totalmente negativo o inútil, eso sería un poco necio decirlo. Sin embargo, también tenemos que entender que para poder sacar ese 30% de la pobreza, Argentina un 3% de crecimiento no te alcanza para sacarlos a una velocidad que todos estemos contentos. Porque aparte, Argentina, para que el plan del Banco Central funcione y para que el gradualismo funcione, ¿el gradualismo qué quiere decir? Mire, lo vamos a ir resolviendo bien de a poco y vamos a apostar a que el país crezca, entonces las reformas las vamos a hacer de a poco. Fantástico.
El gradualismo funcionaría si Argentina pudiera pretender tasa de crecimiento del orden del 5%, del 6%. Pero si el crecimiento va a ser del 3 o del 2, el gradualismo no le alcanza porque simplemente no le dan los tiempos. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal se va reduciendo, el déficit primario, vamos a decir, no me quiero meter muy en detalles, pero todo lo que genera de costo el Estado antes de intereses, se va reduciendo muy lento. Y entonces, ¿qué termina pasando? Los intereses, el peso de los intereses de la deuda nueva, lo terminan complicando. Entonces vamos tomando cada vez más deuda, cuyo peso en intereses es cada vez una parte más importante del PBI. Entonces, si vamos a tomar deuda en el exterior y si también vamos a endeudar al Banco Central, el crecimiento que tenemos tiene que superar el peso de esa deuda para que terminemos saliendo a flote. Si no, es endeudarse al 30% para colocar al 20%, no se necesita ser economista, ¿sabe? No lo haga porque vas a perder. No hay manera. Lo que está pasando es que para poder crecer a una velocidad del 5 o 6%, sí se necesita inversión nueva y sí se necesita, entre otras cosas, que está muy emparentado obviamente con la inversión nueva, tener una estructura de costos laborales más acorde con lo que pasa en el mundo. Entonces, acá, si no nos ponemos a ver lo que está pasando en otros países y cuáles son los costos en otros países, acá hay que entender, para que un empleado le lleguen a las manos 10.000 pesos, el empleador pone 16.200. Tenemos que discutir si está bien, si está mal, a dónde van esos 6.200, pero no podemos no ver que hay una cuña del 62%, y en otros países, el promedio en América Latina, no estoy hablando de Asia, es del 30% esa cuña. Entonces, ¿qué queremos que pase? ¿De qué empleo vamos a hablar si es carísimo contratar a alguien en Argentina y hacer un negocio en la Argentina? Es una simple cuenta aritmética de comparación. ¿Cuánto sale en Argentina? Y el costo laboral 62%. Ah, muy bien. ¿Y cuánto sale en los países limítrofes? Bueno, 30. Bueno, ni lo pienso. Y en Asia, bueno, mucho menos, señor. Le puede salir el 20. Bueno, entonces tenemos que entender esa mínima intuición y saber que si no pasa eso, no vamos a poder crecer a la velocidad necesaria para sacar a los pobres y a la velocidad necesaria para poder ir repagando la deuda que se está tomando. Sí. Bueno, la verdad que es dificilísimo porque estamos con esto, yo diría, siempre digo lo mismo, estamos con esto desde el Rodrigazo para acá, ¿no? Estamos metidos adentro de un frasco con 4 caramelos y parece que siempre terminamos sacando los mismos caramelos. Una cosa bastante curiosa la que nos pasa, como un autocastigo fenomenal, porque, a ver, yo le explico, yo soy dador de trabajo, ¿sí? Y yo sé que lo que usted está diciendo lo vivo en el bolsillo todos los meses, porque si el día 8 no pagué todas las gabelas que el Estado me exige, me pueden bloquear la cuenta corriente, la FIP tiene un poder, otra que el de Bonadío, el poder que tiene la FIP en Argentina, tiene un poder fuera de toda idea de un marco de justicia equitativa. Lo que ocurre que hacerlo, digamos, en un contexto de mucha más fuerza y mucha más contundencia, nos puede terminar precipitando a infiernos que ya hemos vivido. La verdad que es dificilísimo lo que tenemos por delante. Bueno, pero hay que ver también cuál es la alternativa, ¿no? Acá el problema con todas estas cosas es que uno tiene que tocar intereses. Sí, por supuesto. Y intereses enquistados en el país hace rato. Por supuesto. Uno de ellos es el sindicalismo. Sin duda. Bueno, por supuesto. Uno de los grandes responsables de estos costos laborales tan grandes es el sindicalismo. Uno de los responsables de que los argentinos, para poner el ejemplo más emblemático, paguemos autos caros y malos, bueno, son los empleados, los empresarios proteccionistas. Argentina, lo sabemos, yo tengo 42 años, desde que tengo 10 años, que más o menos alguna intuición económica iba teniendo, porque preguntaba, o sea, ¿cómo puede ser que los autos en Argentina sean tan caros y tan inferiores que los que hay en el resto del mundo? Y bueno, hace 30 años al menos que estamos adentro de un lugar donde para algunos empresarios significa cazar en el zoológico, ¿no? Donde nos venden autos caros y malos. Bueno, el ejemplo de los autos caros y malos y de los empresarios proteccionistas, sumado a los sindicalistas, bueno, esto también
Viene con la Argentina devorada. Es así, es un tema, la verdad que es un tema harto complicado. Miguel, bueno, le agradezco enormemente que en este día tan complejo y tan difícil haya aceptado esta conversación con nosotros. Que tenga una buena jornada, muy amable. Bueno, sí, me gustaría por favor invitar a los oyentes a que puedan ingresar a la página nuestra, que es cartafinanciera.com, ¿Cómo no? y que se puedan registrar de modo gratuito, que tenemos un newsletter semanal que les va a ser muy interesante. Bueno, yo lo sigo y sé que es muy interesante. Gracias, que tenga una buena jornada. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Miguel Bogiano, vamos a seguir pegadito porque probablemente podamos